El presidente francés Emmanuel Macron está en un buen aprieto. Sus índices de aprobación están en el nivel más bajo de la historia. La situación fiscal de Francia es tan mala que incluso se habla de un rescate del FMI, y su último primer ministro François Bayrou parece destinado a perder una moción de confianza el lunes. Si esto ocurriera, dejaría a Macron en una especie de callejón sin salida político. En este video explicaremos la crisis económica y política que se desarrolla en Francia y cómo podría significar el fin de Macron. Empecemos con un poco de contexto. Desde la pandemia, Francia ha tenido déficits bastante grandes, del 8-9% del PIB en 2020 y luego del 6% en 2021. En 2022 parecía que Francia estaba en camino de normalizar sus finanzas, cuando el déficit se redujo al 4,7% del PIB. Sin embargo, en 2023 el déficit se expandió inesperadamente al 5,4% del PIB, uno de los más altos de la UE y muy por encima del objetivo del 3%. La principal razón de este aumento repentino del déficit fue el débil crecimiento del PIB, que cayó del 2,5% en 2022 a apenas el 0,8% en 2023. Un crecimiento menor de lo esperado significó ingresos fiscales menores, y esta fue la razón principal de que el déficit, que es simplemente la diferencia entre gasto e ingresos, superara las previsiones. En ese momento, el gobierno francés decidió que tenía que hacer algo. Un déficit del 5,4% que se amplió aún más al 5,8% en 2024 claramente no es sostenible a largo plazo, especialmente teniendo en cuenta que la deuda total de Francia ya supera el 110% del PIB, una de las más altas del mundo. Sin un aumento repentino del crecimiento que hoy parece improbable, la única forma de equilibrar las cuentas sería recortar el gasto o aumentar los impuestos. Sin embargo, la alianza Ensemble de Macron había perdido su mayoría absoluta en las elecciones legislativas de 2022, lo que significaba que necesitaba el apoyo de otros partidos para aprobar leyes. Macron y su primera ministra Elisabeth Borne no pudieron convencer a otras fuerzas de apoyar su agenda, lo que obligó a Borne a recurrir repetidamente al artículo 49.3, una disposición constitucional arcaica que permite al primer ministro aprobar una ley sin votación en la Asamblea Nacional, salvo que una moción de censura se apruebe en 48 horas. Pronto quedó claro que depender del artículo 49.3 no era políticamente sostenible. Hubo protestas recurrentes, la aprobación de Macron se desplomaba, y la amenaza de una moción de censura crecía cada vez que se invocaba el 49.3. Con el artículo 49.3 prácticamente descartado y Borne incapaz de reunir una mayoría en la Asamblea Nacional, se produjo un bloqueo legislativo. Macron intentó romper el bloqueo reemplazando a Borne con el joven Gabriel Attal, pero no funcionó. Así que a mediados de 2024, Macron convocó elecciones legislativas anticipadas, con la esperanza de obtener una mayoría absoluta. De nuevo, esto no funcionó. La coalición centrista de Macron en realidad perdió escaños, y tanto la coalición NUPES a su izquierda como el reagrupamiento nacional a su derecha habían hecho campaña con programas que requerirían aún más endeudamiento. Macron entonces nombró a otro primer ministro, Michel Barnier, quien trató de obtener apoyo del reagrupamiento nacional para aprobar un nuevo presupuesto. No funcionó, así que Barnier intentó usar el artículo 49.3 para forzarlo, lo que desencadenó una moción de censura que Barnier perdió después de solo 3 meses en el cargo. Barnier fue sucedido en diciembre pasado por François Bayrou. Bayrou logró sobrevivir a una moción de censura en enero, aceptando otra ronda de negociaciones sobre la controvertida reforma de pensiones de Macron, que buscaba elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años para la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, esto fue solo un respiro temporal. Y desde entonces Bayrou no ha logrado aprobar ninguna medida para equilibrar el presupuesto. Su plan incluye 43.800 millones de euros en ahorros para 2026, de los cuales el 80% provendría de recortes de gasto. Entre las medidas de austeridad más controvertidas están la eliminación de 2 feriados nacionales, la congelación de las pensiones y recortes de 5.000 millones de euros en sanidad. Como era de esperar, estas propuestas no han sido bien recibidas por el electorado francés. Un amplio movimiento antigubernamental ha surgido en redes sociales llamando a una huelga general el 10 de septiembre, mientras que los sindicatos también convocan nuevas huelgas el 18 de septiembre.
En un intento de romper el estancamiento, a finales de agosto, Bayrou convocó una moción de confianza parlamentaria sobre su gobierno y su presupuesto, que se celebrará el 8 de septiembre. Bayrou presumiblemente esperaba que, al elevar la apuesta, pudiera presionar a algunos partidos de oposición para que respaldaran su presupuesto y así evitar la caída de otro primer ministro y todo el caos que ello conlleva. Pero prácticamente todos los grandes partidos de oposición, incluido el Reagrupamiento Nacional, Francia Insumisa, los socialistas, los verdes y los grupos independientes de izquierda han dicho que no apoyarán a Bayrou. Esto prácticamente garantiza su derrota el lunes, lo que a su vez obligará a él y a su gobierno a dimitir. La verdadera pregunta no es si Bayrou perderá la votación, sino qué hará Macron después. Y, francamente, no parece haber un camino claro hacia adelante. En términos generales, Macron tiene dos opciones. Primera, intentar reemplazar a Bayrou con otro primer ministro. Pero dado que los 4 anteriores ya fracasaron, es difícil ver qué diferencia podría marcar esto, y ni siquiera está claro a quién podría nombrar en este momento. Parece un trabajo imposible, y muchas de las figuras prominentes dentro del bloque centrista de Macron buscan distanciarse de su presidencia cada vez más impopular, con la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2027. La segunda opción para Macron sería convocar otras elecciones anticipadas. De hecho, las encuestas sugieren que la mayoría del electorado quiere que se celebren elecciones anticipadas si el gobierno de Bayrou cae. Pero otras encuestas indican que unas nuevas elecciones probablemente solo resultarían en otro parlamento colgado, con tal vez unos pocos escaños más para el reagrupamiento nacional. Esto no resolvería el estancamiento político, incluso podría empeorarlo, y haría que Macron pareciera impotente. Por eso, a pesar de su insistencia en lo contrario, ahora hay una creciente presión sobre Macron para que dimita, incluso desde dentro de su propio campo. Cuanto más tiempo persista el estancamiento, peor será la crisis fiscal, porque los mercados interpretarán ese bloqueo como prueba de que Francia es políticamente incapaz de equilibrar su presupuesto. Los rendimientos de los bonos franceses ya han subido drásticamente en los últimos meses, creando una especie de círculo vicioso. Cuanto más altos los rendimientos, más severa debe ser la austeridad para equilibrar las cuentas, lo que hace aún menos probable que se apruebe un presupuesto, lo que pone más nerviosos a los mercados, lo que vuelve a subir los rendimientos, etc. La desafortunada realidad para Francia, sin embargo, es que la dimisión de Macron probablemente empeoraría aún más la crisis presupuestaria, porque si bien a los mercados no les gusta el estancamiento, mucho menos les gusta el caos político o los posibles sucesores de Macron, que aparentemente todos quieren más endeudamiento. Si encontraste valor en este contenido, dale like y suscríbete para apoyar más material como este.